Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro tercer tema del módulo 1, denominado Procesos de aprendizaje y su relación con la lectoescritura. Y pues bueno, para comenzar me gustaría mencionar qué son los procesos de aprendizaje. Y para poder definirlos vamos a utilizar la palabra habilidad. Cuando hablamos de procesos de aprendizaje nos vamos a referir a aquellas habilidades que el ser humano tiene y bueno, necesita para poder aprender. Si bien todos nacemos con ellas, es necesario que a lo largo de nuestra vida las vayamos desarrollando para que de mejor manera construyamos el significado de la información que entra de nuestro exterior y que bueno, nos podamos apropiar de ella para poder continuar aprendiendo. Entre los procesos de aprendizaje que encontramos tenemos a la percepción, la atención, la memoria y la concentración. Algo importante aquí es que cada uno de estos procesos tiene su definición específica, tiene una función específica también. Sin embargo, no trabajan de manera aislada, sino que trabajan en interacción. El primer proceso es el de percepción. Este proceso de percepción tiene que ver con el proceso por el cual el ser humano recoge de cierta manera la información que entra del exterior al interior, la procesa de cierta manera que ayuda a tener una representación mental. En temas anteriores nosotros hablábamos sobre la representación mental y decíamos que la representación mental tiene que ver con experiencias, con conocer, poder tocar, ver o hasta olfatear algo o también oír algún estímulo para que nosotros guardemos un registro en nuestra mente. La percepción como tal es el acto o el proceso por el cual se logra hacer esta representación mental. Nosotros percibimos estímulos tanto visuales como auditivos, táctiles y demás. Cuando hablamos de la percepción nos referimos a un proceso sensorial e inmediato. Inmediato, ¿por qué? Porque bueno, nosotros no decidimos qué sí y qué no sentir, sino que nuestro cuerpo a través de los sentidos siente, recibe todos esos estímulos. Por eso decimos que es sensorial, porque se hace a través de los sentidos. Asimismo, podemos decir que da significado a la información del exterior, como les decía. El poder percibir tiene que ver con ese proceso por el cual nosotros vamos a lograr representar interiormente la información que sea visual, auditiva, etc. La percepción tiene que ver como tal con la representación mental de la realidad. La percepción, como lo mencionábamos anteriormente, tiene que ver con esa recogida de información que entra por todos los estímulos y que se da a partir de un proceso. Si bien la percepción es como tal el proceso de aprendizaje reconocido, también hay otro proceso que entra en o para que se pueda dar, que es la sensación-percepción. Hay una relación entre sensación y percepción. ¿Por qué? Bueno, para que nosotros podamos percibir, primeramente entra un estímulo. Nosotros lo recogemos con alguno de nuestros, como tal, de nuestros sistemas, pasa a una siguiente etapa de interpretar la información, poder hacer el registro y ahora sí tener como tal ese registro en nuestra mente. Eso sería la percepción. Por la otra parte tenemos el siguiente proceso de aprendizaje que es la atención. La atención muchas veces es confundida con concentración, con la concentración. Sin embargo, son dos cosas diferentes, pero que también a la vez están unidas. Una da paso a la otra. Cuando hablamos de atención nos referimos a esa habilidad que la persona tiene para poder centrarse en un estímulo relevante dejando el irrelevante. Por ejemplo, ahorita yo estoy impartiendo este curso y tal vez allá afuera están hablando personas, están pasando carros y hay demás ruidos. Sin embargo, para mí lo importante es dar el curso, dar el tema que estamos abordando. Los ruidos que hayan en el exterior para mí se vuelven irrelevantes. Entonces, cuando yo centro mi atención o tengo atención, me centro en un qué, sea cosa, persona, situación, lugar, etcétera, pero ese es mi estímulo relevante, es algo que me es importante a mí y por tanto me centro a él. La atención tiene que ver con ese proceso, con ese paso a la concentración. Cuando hablamos de atención nos referimos al qué, como les decía hace un momento, cosa, persona, situación, etcétera. Tenemos que hablar o nos referimos al qué, a qué le estamos centrando nuestra atención. ¿Qué es lo importante en ese momento? Ahora bien, en adelante dará paso a la concentración. La concentración tiene que ver con el tiempo que nosotros le destinamos a ese qué, es decir, a ese objeto, a ese estímulo que representa o que activa nuestra atención.
Estos dos, este proceso como tal, que es la atención, pero que da paso a la concentración, van de la mano con la percepción. Cuando nosotros percibimos algo, bueno, prestamos atención, nos centramos o nos enfocamos, utilizando otras palabras, nos enfocamos a un cierto estímulo. Como les digo, el estímulo puede ser cualquiera. Enseguida viene la memoria. La memoria como proceso de aprendizaje tiene una gran importancia, si no más ni menos que los dos anteriores. ¿Por qué? La memoria tiene que ver con ese registro que nosotros hacemos a nivel mental. Recordando el ejercicio que les propuse en el tema anterior sobre pensar en una manzana y en una frecuencia relativa, recordaremos que la manzana tal vez fue más fácil para algunos que la frecuencia relativa, o tal vez pudo haber sido al revés. Todo dependerá de la experiencia que la persona tenga. Sin embargo, para poder tener un registro sobre esos dos términos, tuvimos que tener una experiencia previa. Pero para tener esa experiencia previa y traerla a nuestra vida actual o al momento actual, bueno, tuvimos que haber extraído de alguna parte cierta información ya guardada. Esa es la memoria. Hacemos una analogía de la memoria con un banco. En un banco se guardan ciertas cosas, hay un registro. Bueno, la memoria es igual. La memoria es un espacio en el ser humano en el cual registra cierta información, información que le fue relevante y que en algún momento anterior aprendió, pero que en adelante, en el futuro, la va a traer para poderla utilizar. Aquí ponemos que la memoria es una recreación de la situación vivida. Como les digo, todo parte de una experiencia. No puedes registrar algo de lo que nunca has tenido conocimiento. La memoria también es un proceso. Es un proceso, ¿por qué? Porque, bueno, pasa por 3 etapas. La primera etapa es la de fijación. En la etapa de fijación es el momento, o nos referimos al momento en el que el estímulo llega como tal a ti. La etapa de la conservación tiene que ver con esa parte en la que tú seleccionas qué sí y qué no te sirve. Por ejemplo, o retomando el ejemplo que hacíamos de la manzana, la representación de manzana fue tan importante para ustedes que hasta la fecha la siguen teniendo, entonces la conservaron. Y la evocación es cuando tú utilizas ese conocimiento que tienes o esa información que tienes guardada, la traes a otro momento después para utilizarla. Retomando el ejemplo, ustedes en el momento de la evocación lo pudieron vivir o presenciar cuando yo les pedí que pensaran en una manzana y en una frecuencia relativa. Una información que ya tenían guardada previamente la traen a este momento presente cuando esa información la aprendieron en el pasado. Y pues bueno, entonces la memoria tiene que ver con este proceso: fijación, conservación y evocación. Ahora bien, como les decía, la memoria es una relación pasado-futuro. Tú no puedes traer a este momento un conocimiento de algo que no conoces. Para ello necesitas haber tenido una experiencia previa. Entonces, bien, los procesos de aprendizaje trabajan de manera coordinada: percepción, atención, concentración y memoria. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la relación con la lectoescritura? Ok, la relación que guarda con la lectoescritura es simple, pero a la vez muy compleja. ¿Por qué? Como ustedes recordarán, aprender a leer y escribir tiene que ver con comprender, retener y aplicar ciertas reglas de un sistema convencional de escritura. Percepción o la percepción entra en juego cuando nosotros tenemos que percibir, observar aquellos estímulos visuales y auditivos, como lo son los símbolos de las letras, de los 27 símbolos que maneja nuestro sistema alfabético, pero también poder reconocer, identificar aquellos sonidos o el valor sonoro que tiene cada una de estas letras. Ahí entra la percepción. Nosotros percibimos símbolos visuales y símbolos audibles. La atención. En nuestro sistema de escritura, nuestro sistema como tal tiene algunos símbolos que se escriben con elementos similares. Si no bien son iguales, son similares. Por ejemplo, tenemos a la P y a la Q, o a la P y a la D, o la D y la B. La D y la B están escritos con unos elementos gráficos similares, que es un círculo y una raya. Pero la diferencia es que están del lado contrario. Entonces, aquí entra en juego la percepción y la atención. La percepción entra en juego cuando tú observas ese estímulo. La atención entra en juego cuando tú logras percibir de ese estímulo las diferencias, ver hacia qué lado están dirigidos los elementos.
Y la memoria entra en juego cuando tú tienes que recordar o guardas a través de este proceso, fijación, conservación y evocación, guardas estos símbolos. ¿Para qué? Para que en adelante tú los puedas utilizar. Nosotros, quienes estén viendo este video, probablemente tengan más de 22 años. Entonces, bueno, nosotros aprendimos a leer y escribir aproximadamente entre los 6 y 7 años, hasta los 8 años, tal vez algunos. Bueno, ese aprendizaje que se quedó registrado de hace básicamente 15 años, hasta la fecha lo siguen teniendo. Es ahí donde entra la memoria. Nosotros retuvimos cierta información y la estamos evocando en este momento o en cualquier otro momento cuando escribimos un mensaje de texto, una nota de nuestra tarea, una nota a nuestros alumnos o una nota cualquiera o hacemos un registro de alguna información. Entonces, para que nosotros aprendamos a leer y escribir, debemos de tener muy bien habilitadas estos procesos de aprendizaje, la percepción, la atención y la memoria. Si bien, como les decía, todo ser humano nace dotado de ellos, algo importante es que no nacen podríamos decirlos, tan perfectos o tan desarrollados como hasta ahorita los tenemos. A lo largo de nuestro transcurso de vida es que nosotros los vamos desarrollando a través de las experiencias que pues nosotros vamos teniendo. Entonces, para lograr aprender a leer y escribir es importante desarrollar estos procesos si es que no están desarrollados de manera correcta. Muchas veces algunas dificultades en estos procesos llegan a pausar de cierta manera o a influir en que las personas no aprendan a leer y escribir. Es importante identificar cuál de ellos es el que está de cierta manera no trabajando de la manera pues correcta o de la manera más óptima para lograr proponer estrategias que sean de utilidad a nuestros alumnos. Entonces, bueno, como conclusión, los procesos de aprendizaje guardan gran relación con el proceso de aprender a leer y escribir, porque tiene que ver con ese recopilar, comprender información y poderla guardar para que en adelante la podamos utilizar. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.